Del puerto de Algeciras. Me encarga la organización que os hable de prevención de riesgos laborales y más concretamente de la coordinación de actividades empresariales en nuestro puerto. Yo no sé qué tipo de experiencia o conocimientos tenéis respecto a cómo funciona un puerto, pero yo creo que para delimitar el terreno de juego lo mismo nos vale el dibujito. Así son todos los puertos, Así son todos los puertos, con alguna excepción, los puertos fluviales como el de Sevilla o los naturales, ¿no? Pero básicamente ahí están todos los elementos que se recogen en un puerto. De partida lo que hay son unas infraestructuras hechas por el hombre que modifican la costa para que en el interior de esas infraestructuras pues, se puedan desarrollar una serie de actividades con seguridad y con fiabilidad en las operaciones. Por lo cual lo primero que hay normalmente son unos diques de abrigo y después unas superficies donde se desarrollan una serie de actividades. Ahí pueden ver ustedes que distintos tipos de tráfico, que normalmente coinciden con los que se desarrollan en los puertos. Hay actividades de tráfico pesquero, asociados evidentemente a la pesca, tráfico rorro aquí abajo a la derecha, que es la carga-descarga en buques de pasaje y de mercancía, instalaciones especializadas, movimientos internos de tráfico, graneles sólidos o sustancias purberulentas, mercancía general, y alrededor pues hay instalaciones específicas para este tipo de tráfico y sobre todo lo que es un puerto es un intercambiador de modos de transporte marítimo, del transporte terrestre, tanto camiones como ferrocarril, áreas de administraciones, y lo que más recientemente se nos demanda es que seamos superficie para el establecimiento de industrias relacionadas pues, con productos petrolíferos, con gases licuados, refinerías, industrias que requieren del aporte de materia prima por vía marítima. Esos somos normalmente los puertos. Esta es nuestra estructura física. Esta básicamente es nuestra estructura física e insisto en que los puertos casi todos nos parecemos a esto, ¿no? Con mayor tamaño, con menor tamaño, pero los tráficos que se desarrollan son aproximadamente estos. Pero después hay toda una estructura de gestión y competencial que yo digo que funcionan como las capas de un AutoCAD, como capas distintas gráficas, porque aquí se superponen funciones de muchas administraciones, de empresas privadas, de muchas instancias, desarrollan su trabajo en este entorno geográfico, ¿no? Nosotros como autoridad portuaria lo que nos encargamos es de construir puertos, de construir la infraestructura básica y posibilitar que todas esas actividades y otras administraciones vengan a situarse en nuestro puerto y se pueda desarrollar este tipo de actividades. Como comprenderéis, pues la complejidad es elevada, ¿no? Y gestionar todo ello tiene su complicación. Bueno, en el caso nuestro concreto, de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, que es el organismo de gestión, lo que gestionamos son dos puertos de interés general, que es cómo se clasifican los puertos en España. Están los de interés general y el resto de puertos que son de gestión autonómica. Los que son de gestión estatal se denominan puertos de interés general. Y las autoridades portuarias pues gestionan uno o más puertos de interés general. En nuestro caso, en la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, gestionamos el puerto de Algeciras y el puerto de Tarifa. En distancia estamos a unos 20 kilómetros y el peso específico de uno y otro son muy distintos. El puerto de Algeciras es mucho mayor en superficie, en tráfico, pero bueno, el puerto de Tarifa también empieza a tener sobre todo un tráfico específico, que es el de pasajeros, con un importante volumen. Además, las autoridades portuarias pues también gestionamos la señalización marítima que tenemos adscrita. Entonces, el ámbito geográfico es mucho mayor, aunque son situaciones muy puntuales. Hay faros en la línea de la Concepción, desde Carboneras hasta Zahara de los Atunes en Camarinar. Y eso también lo gestionamos las autoridades portuarias. Insistiendo en nuestro puerto, en nuestra autoridad portuaria, nuestro ámbito geográfico pues tiene una zona terrestre, la parte sólida, y una parte de agua. La zona de agua y la suma de ambas conforman lo que se denomina la zona de servicio.
Nuestra zona de servicio pues sumaría en la zona terrestre 483 hectáreas. 483 hectáreas, si multiplicamos por 1,4, pues nos saldrían 600, 700 campos de fútbol. 600, 700 campos de fútbol. La zona de agua es mucho mayor, ¿no? Y en ese territorio, que se desarrollan esas actividades que yo decía antes, pues también lo que se posibilita es que se implanten otras actividades, otras industrias de iniciativa privada. Nosotros actuamos ahí un poco como caseros y alquilamos superficie, y eso se denomina en términos portuarios concesiones y autorizaciones. En nuestro caso, pues tenemos 258 de un tipo y 78 de otro. Los tráficos, que es como nos medimos los puertos. El principal parámetro con el que se establecen los rankings de los puertos es el tráfico total, es decir, la suma de todas las mercancías que se mueven, suma de todos los tráficos. Nosotros movemos 95 millones de toneladas, que en ese ranking pues somos el primero de España. Los segundos, Valencia, Barcelona, incluso Bilbao, están a relativa distancia, ¿eh? Nosotros estamos en 95 y ellos estarán alrededor de 60 o 70 millones de toneladas. Ese tráfico de 95 pues se desglosa en graneles líquidos, mercancía general, embotellamiento, contenedores, en unidades. En nuestro puerto se mueven 4,6 millones de TEUs, que es la unidad de contenedor de 6 metros. Nos vemos un camión por la carretera con un contenedor muy grande, esos son 2 TEUs. Y si es de los pequeños, pues un TEU. Bueno, pues en eso se mueven 4,6 millones, 5,4 millones de pasajeros, aproximadamente 1,5 millones de vehículos, y escalan en nuestro puerto todos los años 27.000 buques. No pretendo apabullar con cifras, pero sí para que se hagan una idea de lo que implica el movimiento de un puerto como el nuestro, ¿no? Entrando en lo que es la prevención, nosotros la concebimos como las 3 patas de una misma mesa, de un banco, y creemos que nos debemos enfocar hacia nuestros trabajadores, a las empresas, lo que llamamos nuestras empresas, es decir, las empresas que contratamos para que hagan parte de nuestros servicios, y a esos usuarios del puerto que son nuestros concesionarios y autorizados. La figura, como la entendemos, pues sería una especie de tetraedro en donde nuestra organización pues tiene que atender a estos 3 objetos, destinos, trabajadores de empresas concesionarias. Empezando por nuestros trabajadores y el evento absolutamente fundamental, tal como nosotros lo entendemos, lo que nos basamos, y eso es una suerte en nuestra organización, es en una política en prevención de riesgos laborales, que está firmada por nuestro presidente, firmada, asumida, no es testimonial, es real, y además tiene la otra función de que también pues, forma parte del sistema de gestión de la prevención, que es un requisito, ¿eh? Tal como lo entendemos, este elemento es absolutamente imprescindible, porque si implicar la prevención de riesgos laborales en una organización resulta difícil, sobre todo si ocurre lo de aquí está este señor y el de prevención, ¿no? Si el elemento de prevención es el que acompaña, que no se sabe exactamente lo que es o no está muy enfatizado en la empresa, complicado. Entonces, que el más alto nivel de la empresa diga qué es lo que hay que hacer, pues facilita enormemente esta labor. Nuestra declaración, que es real, dice muchas cosas, pero una simplificación sería que tenemos que ir más allá del mero cumplimiento normativo, ¿no? Bueno, en materia de prevención, decir el mero cumplimiento normativo, cumplir con toda la normativa ya tiene su exigencia, pero nosotros pretendemos ir más allá, evidentemente para evitar todos los accidentes, en la medida de lo posible, y sí que hay una declaración que la enfatizamos, y es, bueno, ya lo dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que el modelo debe ser la seguridad integral. Pero eso en las organizaciones yo creo que es complicado, el de prevención, ¿no? Y decir, el de prevención es el del servicio, pero cuando el de prevención es elemento de la propia empresa, yo digo que ese es el modelo de ángel de la guarda. Es decir, el ángel de la guarda, que es el que tiene que velar en todo momento de todos nosotros, tiene que ser ubicuo, ¿eh? Y ese modelo es divino, no es humano. El único modelo humano para impregnar la seguridad en una organización y que funcione con todos los turnos, con todos los horarios y demás, es el modelo de la seguridad integral. En nuestra declaración, de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, lo que estamos diciendo es que, lo que dice nuestro presidente, es que el modelo es este y que la prevención tiene que imbricar
atenderse en todos los niveles jerárquicos y en todos los niveles de la producción, que no es poco. Bien, este es el modelo. Otro ejemplo de cómo se asume desde la alta dirección el tema de la prevención es que en todas las sesiones de los consejos de administración, que es el órgano rector, con una representación amplia de todos los sectores, nuestro presidente lo que lleva en todas las sesiones, cada 2 meses aproximadamente, es el informe de accidentalidad de nuestra empresa. Pone allí, bueno, pues la cuenta y lo explica. Para comparar cómo estamos, empezar a relativizar las cosas y darnos cuenta si realmente cómo vamos, pues a mí me gusta compararnos con las referencias, ¿no? Estamos en el índice de frecuencia con aproximadamente el 25% por debajo del índice de frecuencia del sector, que es la administración. Lo que ocurre es que en nuestro caso particular, aproximadamente el 50% de nuestra plantilla es policía portuaria y operarios, que es evidentemente muy distinto de lo que es la administración típica de funcionarios, de oficinas y demás. Con lo cual, ese 25% en términos reales, si se pudiera, que no queremos, quitar de esas cuentas a la policía portuaria, a nuestros operarios, estaríamos muy por debajo. Bien, bueno, lo que nos indica que sigamos por ahí, no otra cosa. Nuestra plantilla es aproximadamente, como autoridad portuaria, en nuestro caso es de 333 personas. Hay 3 grandes bloques de distribución, lo voy a pasar rápido para no hacerme pesado con las cifras, pero como distribución, pues somos aproximadamente el 50% de personal de oficina, de personal de gestión, el 40% aproximadamente es policía portuaria, como decía, y aproximadamente, redondeando en decenas, pues el 10% es operadores y personal de conservación. La proporción con personal fijo y personal eventual es aproximadamente 90-10. Esa es nuestra distribución de plantilla, con altos y bajos, algunas épocas como el verano, donde se acrecienta la plantilla, sobre todo por la operación Paso del Estrecho, que os sonará, que pasa por nuestro puerto. Bien, en cuanto a la estructura organizativa, en nuestro caso particular, pues bueno, hay un departamento de sostenibilidad que lleva también otros métiers, como es medio ambiente y seguridad industrial. Y, por supuesto, tenemos un delegado de prevención, 5, 2 más que lo exige nuestro convenio, que la propia ley. Funcionamos con el Comité de Seguridad y Salud bastante bien. Llevamos ya mucho tiempo y hemos aprendido muchas cosas, ¿no? En nuestro caso, en los comités, pues evidentemente con la seguridad no se negocia, ni se utilizan para otras cosas, ni sirven para puentear a los cargos superiores. No sabemos ya una serie de cosas y los comités son los comités y funcionan relativamente. De hecho, todas las decisiones suelen ser por unanimidad. En definitiva, lo razonable es razonable y lo que hay que hacer en seguridad se hace. Por las características de nuestra empresa, podemos tener un servicio de prevención ajeno, que es la opción que tenemos. Porque, evidentemente nos acompaña Preventor, que es nuestro servicio de prevención, y también nuestra asistencia técnica como oficina de coordinación de actividades empresariales, que ahora hablaremos de ello. La siguiente capa pues serían las empresas con las que trabajamos o que trabajan para nosotros. Aquí, evidentemente, el marco normativo todo el mundo lo conoce, la ley de prevención y sus desarrollos respecto a coordinación, pero en el caso de los puertos tenemos una especificidad en nuestra ley de puertos del Estado y de la Marina Mercante, donde en un artículo concreto pues viene a definir de forma más fina cómo se tiene que desarrollar la coordinación de actividades empresariales en los puertos. Básicamente, para nosotros, evidentemente, como decía al principio, somos promotores de obras, un sector de trabajo, una sección de este trabajo, tiene que ver con las obras de construcción y el resto con las actividades empresariales de empresas y de nuestros trabajadores, evidentemente también. El modelo que nosotros utilizamos desde hace ya bastante tiempo es disponer de una oficina de coordinación, que es la que es nuestro brazo ejecutor, ¿no?, de nuestras necesidades y de nuestros requerimientos. En concreto, esta oficina está dotada con 8 personas, 8 más 1, porque como también hay que satisfacer la cobertura permanente, en realidad son 9, ¿no? La organización que tenemos son, por una parte, todo lo que tiene que ver con coordinación nuestra, como decía, de nuestras empresas,
Y por otra parte, la coordinación específica de seguridad y salud en obras. Evidentemente, las de obras tienen que tener sus coordinadores de seguridad y salud y son personas que están relacionadas con nuestros departamentos promotores. Ese es el desglose del organigrama de esa oficina de coordinación. Se realizan muchas cosas. Ahora empezaré a dar cifras y veréis qué carga de trabajo asumimos, como tantas como 8 personas dedicadas full time permanentemente a tareas de coordinación. Respecto a nuestras empresas, tenemos todos unos procedimientos que empiezan por un sistema de homologación propio. Esto no nos lo requiere nadie, pero nosotros hacemos una especie de filtro, de intercambio de información previa para garantizar que las empresas que acceden a trabajar con nosotros, pues al menos el primer embarque documental sí que lo cumplen y que la tenemos censada. Después hay todo un proceso de autorización de actividad. En nuestro caso, bueno, yo no sé si lo que voy a decir es políticamente correcto, pero nosotros funcionamos con el lema de lo que no está autorizado está prohibido. Es decir, en este caso, actividades, inicios de obra, controles, si no pasan el filtro, el chequeo de la prevención de irregularidades a través de esta oficina, definitivamente es que está prohibido. Y ese mensaje lo conoce la comunidad portuaria, nuestra policía portuaria, nuestra policía que además tiene formación y la dedicamos evidentemente también a esta especialización. Es decir, que nuestra policía para obras sí solicita autorizaciones y aparte nuestros sistemas, nuestra asistencia técnica para esa vigilancia. El proceso central, insisto, no me voy a detener, que probablemente después yo voy a hablar más del qué y Jesús después hablará más del cómo, ¿no? Pero nuestra oficina autoriza la obra y después sigue vigilando la obra o la actividad, y después sigue vigilando pues cómo se desarrolla, incluso el control de personas que realizan esos trabajos. Un proceso complejo. Cifras, perdonadme, pero las cifras yo creo que son ilustrativas. En 2014 trabajábamos con 261 empresas homologadas en nuestro puerto y se coordinaron con actividades directamente relacionadas con nosotros, que se ejecutan para nosotros, o 481 actividades en el año. Es decir, que los volúmenes de trabajo de todo este proceso para todo ese volumen podéis entender que es importante y prolijo. Sigo con cifras. Bueno, a lo largo de los años estas cifras más o menos se vienen repitiendo, ¿no? El número de empresas homologadas está siempre por encima de 200. Voy a pasar rápido. Y en términos de coordinación, para nuestras actividades propias, pues alrededor de 500 siempre. Al mismo tiempo, pues evidentemente también controlamos a lo que son empresas de servicios que desde limpieza, mantenimiento y en esos términos estamos coordinando con alrededor de 32 concretamente en el año pasado. Específicamente en las obras, como grandes promotores de obras que somos, uno de nuestros objetos era dotar de infraestructuras al puerto, para eso que decíamos, de que se pudieran desarrollar actividades, y como promotor de obras, pues siempre el tema de la coordinación en este tipo de actividades pues lo llevamos específicamente. También tenemos una peculiaridad, evidentemente se controlan todas las obras que se tienen que controlar, pero también aquellas que no siendo necesarias pues están bajo nuestro criterio, es decir, aumentamos el número de obras que se controlan. Nuestro criterio es que si tienen más de un contratista o el periodo de ejecución mayor a 30 días, pues la metemos en el mismo circuito, con su estudio de seguridad básico en este caso y con nombramiento de un coordinador de seguridad y salud. Es decir, aquí ampliamos los requisitos, ¿no? Y el orden de magnitud, por ejemplo, el año pasado fueron 42 de estas obras que se coordinaron completamente. La coordinación en estas obras siempre ha sido un volumen importante, cifras que pongo simplemente para pasar. Pero para referir y para ver cómo vamos, insisto, a mí me gusta comparar. En los últimos años que veis ahí, los volúmenes de inversión que han sido importantes, desde 100 millones, después 27, ahora últimamente estamos en el entorno de los 23 millones, pues el seguimiento que hacemos de los accidentes, de las horas trabajadas y del índice de frecuencia, pues son los que aparecen ahí. Para saber cómo vamos, pues lo comparamos con los índices de frecuencia del sector en España de la construcción, ¿no? Y como veis, aproximadamente estamos en la mitad, estamos en la mitad.
Nosotros esto lo entendemos como, bueno, que estamos, pero evidentemente no es para sentirnos autocomplacidos ni para pensar que hemos terminado, ni mucho menos. Si el objetivo era accidente cero, pues sigue habiendo accidentes, la mitad que en las mismas actividades en el sector, ¿no? Por aquí debemos ir. Otra cosa que nosotros preconizamos y estamos convencidos es de que tenemos que ir las organizaciones a certificaciones exteriores. Nosotros podemos pensar que vamos moderadamente bien, que hacemos las cosas relativamente bien, pero no está mal que vengan de fuera, que nos analicen, que miren debajo de la alfombra y que nos digan si realmente estamos haciéndolo bien, ¿no? Lo hagan de fuera, nos lo dicen y eso es importante. Y aparte, este tipo de certificaciones, que lo entendemos, por favor créanme que lo entendemos como una consecuencia y no como un objetivo. Hay empresas que no sé, pues para presentarse a concursos pues requieren el sellito de la ISO tal o de la OSA tal. Y evidentemente se plantean como objetivo, tenemos que conseguir la certificación. Nosotros no lo entendemos así, entendemos que obtener el certificado es la consecuencia de hacer las cosas como dice la norma, ¿no? Aparte, otra cosa que implica el establecimiento de un sistema de gestión, como conoceréis en cualquiera de los ámbitos certificables, es que implica la mejora continua, es decir, y más en prevención. Yo digo que en prevención tenemos que ser unos constantes insatisfechos. Por mucho que creamos que tenemos los niveles elevados de seguridad, siempre tendremos campo donde trabajar. Entonces, no es mal camino el que nos certifiquen. Por último, la tercera de las capas aplicables a nuestro métier, a nuestro trabajo, son los concesionarios y usuarios del puerto. Con ellos, evidentemente, tenemos que hacer coordinación en aquellos escenarios donde hay confluencia de trabajadores y puede haber transferencia de riesgos de unos a otros. Hace mucho tiempo a nosotros nos tocó una inspección de trabajo singular. Singular no en sentido negativo, una inspección de trabajo singular. Que nos venía demandando pues, actividades de coordinación en la concepción de que todo el puerto era un único centro de trabajo, que no es poco cuando eso implica que prácticamente la totalidad de las tareas de coordinación se le achacan, imputan o demandan a una organización como es la autoridad portuaria, con la complejidad que os había comentado al principio, que es nuestro territorio. Llegamos a un momento en el que, hablando con la Inspección de Trabajo, pues cada vez había que hacer más cosas, cada vez más, y le dijimos, bueno, esto hay que buscar algún otro tipo de seguridad, ¿no? No me refiero a la jurídica, pero casi, ¿no? Porque hasta dónde tenemos que llegar. Entonces le propusimos, demandando también un poco de la Inspección de Trabajo esa tarea que figura entre sus funciones, que es la de colaboración, formación, esa la tienen también la Inspección de Trabajo. Lo que le demandamos, bueno, vamos a hacer un plan de coordinación, es decir, vamos a escribir cómo vamos a hacer la coordinación, vamos a consensuarlo. Lo que escribamos lo vamos a hacer sin ningún tipo de problema, pero que tengamos más o menos la certeza de que hasta ahí tenemos que llegar. Bueno, eso lo hicimos, como nos tocó, pues fuimos el primer puerto de España, después todo ha servido de inspiración al resto, prácticamente a la totalidad de puertos, y bueno, hicimos ese plan de coordinación que también nos implica cosas y con nuestros concesionarios pues también hay una entrega, una compensación de información, lo que es la coordinación. Pero mirad, la cifra de la que estamos hablando es que coordinamos en este sentido, es decir, con concesionarios y usuarios del puerto, distintos de las empresas nuestras, directamente contratadas, alrededor también de 200 empresas hacemos coordinación, distintos con concesionarios, y se controlan, coordinan, verifican por nuestra parte actividades concretas realizadas en el puerto de este número, alrededor de 1.500 al año. 1.500 al año. Eso en días laborables, eso sale muchas al día, ¿no? Muchas al día, con lo cual los señores de nuestra asistencia técnica, como pueden ver, tienen trabajo haciendo. La implantación de este plan de coordinación, pues también lo describimos y lo procedimentamos en distintas etapas y como pergeñamos
este plan fue definir los distintos escenarios, simplificando el número al máximo posible que se podrían dar en un puerto. Lo entendimos como, le llamamos supuestos. El supuesto 1 pues eran nuestros trabajadores en nuestros centros de trabajo, donde la concurrencia que se puede dar es con empresas contratadas por nosotros que también realizan servicios para nosotros. Bueno, eso es el enunciado simplemente del supuesto. Después, un segundo supuesto, en un puerto, pues el ejemplo serían saladeros. Le llamamos saladeros. Saladeros son los locales adscritos a la actividad pesquera donde se prepara el pescado para expedirlo y demás. Es decir, un establecimiento más o menos cerrado donde se realiza una actividad, pero que en principio no hay situaciones de coordinación. Este sería el segundo, también está procedimentado. Uno un poquito más complejo pudiera ser una terminal de contenedores. Ese sería una de las concesiones, una terminal de contenedores que está recintada, cerrada, y aquí la clave en todos estos supuestos de coordinación es determinar quién lidera. ¿Quién lidera? Es decir, todos coordinan, pero ¿quién lidera? En el caso de una terminal donde para acceder a su interior pues hay que pasar incluso el personal de la autoridad portuaria, para entrar hay que pasar una puerta controlada. Se realiza una actividad a riesgo y ventura prácticamente del concesionario. Por lo cual aquí está claro que el liderazgo es del propio terminalista. Liderazgo, evidentemente, pero todos aquellos que acudan tienen que ofrecer su información y compensarla. El cuarto supuesto sería algo parecido, pero al revés, desde nuestro punto de vista. La terminal de pasajeros. Ahí, como al ser un edificio nuestro, la autoridad portuaria, y hay muchas empresitas dentro, esto es como un centro comercial. Pues ahí el titular del centro comercial, de esta terminal de pasajeros, en nuestro caso es la propia autoridad portuaria, y ahí el liderazgo lo tenemos que hacer nosotros. El quinto supuesto que es complejo, y es donde en terrenos normalmente no edificados no hay ningún concesionario y sí hay concurrencia. Entonces también en este caso asumimos nosotros el liderazgo, lo venimos asumiendo, aunque a partir de un tiempo a esta parte tenemos matices legales que distribuyen otras competencias. Con esto no quiero llamaros la atención, excepto de que todo esto se sustenta sobre un sistema muy potente de documentación. Se ha dicho hoy, lo habréis oído, algo así como se denota un poco el tema de la documentación, de los papeles, ¿no? Pero yo estoy convencido de que hay distintos tipos de seguridad. De la prevención, por supuesto, hay que hacerla, ejercerla y es real. Pero si no hay papeles, yo creo que papeles es el nivel cero. Papeles es el nivel cero. En prevención yo soy un convencido de que lo que no está escrito no existe. Pero es que ese es el criterio que las propias inspecciones de trabajo o los jueces establecen. Cuando hay algún problema de algo, lo primero es ¿y dónde está el justificante del EPI, de la información que se le dio al trabajador y de la evaluación de riesgo? Con lo cual, bueno, los papeles tienen la importancia que tienen, pero papeles tienen que haber, eso sin duda. Y después hay que hacer actividades preventivas. Pero no nos olvidemos de la seguridad administrativa, la de los papeles. Lo que no está escrito no existe. Bien, muchos tipos de registros que nosotros utilizamos, papeles de todo tipo, no es que nos gusten, es que yo creo que todos estamos inmersos en ese nivel cero. Después, a partir de ahí, empiezan lo que es actividad. Algunas cifras, espero no cansaros, pero reuniones de coordinación al cabo del año hacemos más de 100. Informes que se generan, alrededor de 500, de todo tipo. En esta implantación de ese plan estamos prácticamente ya asintóticamente en el 100%. Esto, con la variación de altas y bajas de empresas, estos son los volúmenes. Y hacemos esta implantación de ese supuesto 5, que implicaba a otras empresas, a terceros, estamos también prácticamente al 100%. Esta tarea es ardua. Es ardua porque cuando los volúmenes son de esa índole, nada más que pedir documentación, que a la primera yo creo que casi nadie contesta, hay que pedir una segunda vez y una tercera. Los volúmenes importantes y, como os digo, actividades que controlamos en el puerto hasta un número como de 1.500 al año. Una actividad concretísima como es la reparación de buques, que está
bajo el paraguas del armador y del consignatario del buque, pero bueno, si hay riesgos proyectados a un tercero porque está en un vial junto al atraque, pues hay que establecer esa coordinación. Esto costó trabajo implantarlo. Cuando a los consignatarios les decíamos, oiga, díganos o facilítenos su evaluación de riesgo, nos decían, pero ¿por qué les voy a tener yo que facilitar y de todos los que intervienen y el del gruista? Y lo convencíamos diciéndole, bueno, ¿usted no pide el presupuesto del gruista? Hombre, claro, pues pídale el presupuesto y la evaluación de riesgo. Y díganos qué riesgo proyecta la grúa para un tercero que pueda estar por ahí. Así es como venimos funcionando. En los puertos, evidentemente, el núcleo buque es un centro con sus satélites, porque hay muchas empresas que se relacionan con los buques. Los armadores, los amarradores, las provisiones de combustible, las propias reparaciones con suministradores, personal de limpieza, la retirada de los residuos. Todo eso está en el núcleo buque, y el liderazgo en este sentido lo entendemos que debe ser el armador, consignatario como representante del armador, que lo tiene que ejercer. Este ha sido nuestro convencimiento. Y bueno, la última redacción de la Ley de Puertos del Estado, con este párrafo que es muy denso, que yo me cuesta trabajo entender si no le pongo retornos de carro y puntos y comas y hasta se hace un dibujito, es aproximadamente lo siguiente. En los puertos, en aquellos territorios concesionados, en aquellos sitios recintados, quien tiene que liderar la coordinación son esos concesionarios, los titulares de la actividad. Pero en otros sitios no concesionados y ya relacionados con actividades, por ejemplo, en todo lo relacionado con los buques, insisto, pero la ley viene ahora a enfatizarlo, a ponerlo más claro, pues se le asigna a los consignatarios. Y en las actividades anejas o relacionadas con los buques, pues a las empresas que realizan esas actividades. En el caso del transporte terrestre de mercancía, lo que es el acarreo y la estiba en los buques, pues hay unas empresas que se denominan estibadores y la ley le asigna esta competencia de coordinar, liderar la coordinación. Para el tráfico de pasajeros y de vehículos en régimen de pasaje, pues son las empresas navieras, y para la entrega, recepción, almacenaje de mercancías, pues a los agentes transitarios. Voy a terminar ya. ¿Cómo entendemos desde la autoridad portuaria que es nuestro papel? ¿Cuál es nuestro rol? Pues en principio entendemos que tenemos que transmitir confianza a todos nuestros trabajadores y a todos aquellos que trabajan en los puertos. Y con ellos, evidentemente, tenemos que liderar cosas, iniciativas y colaborar con todas las empresas del ámbito portuario. Esto lo debemos hacer sin recelo, es decir, abriendo qué es lo que hacemos nosotros, bajo el principio casi de que donde nos hemos equivocado, que no se equivoque nadie más, y no tener recelo en informar de lo que se hace. Eso no conduce a nada, el que nos guardemos, abramos nuestras puertas y nuestras ventanas, ¿no? Y tenemos que ser proactivos. ¿Proactivos cómo? Pues, por ejemplo, como implantando sistemas de gestión y, como decía antes, que vengan de fuera y nos digan cómo lo estamos haciendo. Escribamos lo que hacemos. Una de las cosas que hacemos es nos certificamos y publicamos una memoria. Esta memoria, un segundo, esta memoria no es la memoria del servicio de prevención, no es la memoria del sistema de gestión. Esta memoria solo responde, no sé si os ha pasado alguna vez, cuando una organización cambia de rector o cuando cambiamos de jefe y nos viene el nuevo y nos dice, ¿y vosotros qué hacéis? ¿O tú qué haces? ¿Qué hago? Yo hago muchas cosas, pero bueno, ¿y qué haces? Esta memoria obedece a responder a esa pregunta. Lo único que pretendemos en esta memoria es escribir qué hacemos. Muchas veces nos consultan o alguien tiene interés en qué hacen los puertos, pues mira, ahí está escrito y publicado en nuestra página web. Si alguien tiene interés, ahí tenemos perfectamente dicho qué es lo que hacemos. Algunas actividades también que hemos desarrollado, que creemos que pueden ser exportables. Hemos hecho mapas de riesgo. Como mapa, evidentemente, es un documento gráfico, pero es un documento muy útil. Distribuimos los riesgos por todo el puerto y entonces esa distribución de información pues está facilitada de esta forma. Las conclusiones que yo me permitiría tomar es que en nuestro puerto queremos y debemos prevenir con las empresas del puerto
en el bien entendido que seremos proactivos, pero que no podemos sustituir, evidentemente, las responsabilidades que cada uno tiene, ¿no? Lo que sí nos ofrecemos a la comunidad portuaria de empezar el camino, ¿no? Pues antes que invitar a que aquellas empresas se certifiquen como instrumentos voluntarios, pues vamos a hacerlo nosotros, ¿no? Y también colaborar con la Inspección de Trabajo, ¿cómo no? Evidentemente el objetivo que perseguimos es disminuir la siniestralidad y lo que anhelamos es ser un puerto seguro. Y un puerto seguro es igual o idéntico a un puerto con trabajadores seguros. Bien, esa es nuestra visión. Muchas gracias por vuestra atención y por haber esperado hasta estas horas, que tiene su mérito. Muchas gracias. Me sigue Jesús Guijarro, que es el jefe de equipo de esa oficina de coordinación que antes mostrábamos ahí. Quiero romper una lanza en favor de esta empresa, como no de Sebastián. Habéis visto que nosotros, creo, haberos transmitido que hacemos cosas, que hacemos muchas cosas. Yo creo que lo que puedo decir es que nos siguen el ritmo, que no es poco. Muy bien, muchas gracias. ¿El qué? A las 6:30 tenemos que cortar porque... Sí, no lo hacemos porque todavía aún no cierran. Bueno, buenas tardes a todos, ¿no? Agradeceros en un principio también la asistencia a estos talleres. Y yo voy a hablar un poquito de, bueno, ya nos ha puesto Manuel Moreno aquí, jefe del Departamento de Sostenibilidad, en conocimiento de todo lo que es la estructura organizativa de un puerto y una autoridad portuaria, concretamente la de Algeciras. Yo voy a hablar en concreto sobre la oficina de coordinación, que es la labor que desarrollamos allí para la autoridad portuaria, y bueno, lo que es la oficina de coordinación y lo que es el plan de coordinación de actividad portuaria para todas las actividades que allí se desarrollan, ¿no? Los datos ya los ha dado Manuel, yo creo que de datos ya pues no deberíamos hablar más, sino simplemente ya pues tenemos una idea de todo lo que hacemos. Sí diremos, pues esta presentación la vamos a estructurar en 4 puntos principales, ¿vale? Vamos a ir rápido, sabemos que vamos cortos de tiempo. Una introducción, el marco legal sobre el que se sustenta el propio plan de coordinación. El punto 3 es el propio plan y el punto 4 es un documento anexo a ese plan que nos complementa ese documento en sí. Como introducción, ya ha dicho Manuel todas las actividades a las que nos enfrentamos diariamente: estiva, desestiva, reparaciones de buques, varadas, botaduras, actividades puntuales, servicios de mantenimiento, obras donde la autoridad portuaria es el promotor, obras donde los promotores son, o sea, no es la autoridad portuaria, sino los concesionarios autorizados, diversas operaciones en almacenes, locales, saladeros, etcétera, 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 ¿vale? La autoridad portuaria la conforman 4 recintos principales. Por orden de importancia y envergadura diremos que Algeciras es el principal, ¿vale? Nombramos las actividades principales que ahí se realizan, que son, entre otras, tráfico de pasajeros, reparaciones de buques, tráfico de contenedores, suministro de graneles y obras de construcción, y un largo etcétera, como ya ha comentado antes Manuel. El recinto portuario de Tarifa, prácticamente en importancia, es el segundo. Allí pues las actividades se centran en locales saladeros, embarcaciones deportivas y tráfico de pasajeros y vehículos. Recinto portuario de Campamento se centra únicamente en las reparaciones llevadas a cabo en el astillero, que se ubica en el propio recinto portuario, y por orden de importancia podemos decir que en la línea de la Concepción lo situamos en último lugar, porque son actividades puramente de recreo. Entonces, bueno, una vez nombrados los 4 recintos portuarios, como hemos dicho anteriormente, el marco legal sobre el que se fundamenta el plan de CAE, pues únicamente nombraremos la legislación, ¿vale? Yo creo que aquí todos las conocemos: 3195, Ley de Prevención, su reforma del marco normativo, la Ley 54/2003,
el Real Decreto por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley en materia de coordinación de actividades empresariales, el 171/2004, Real Decreto de Coordinación de Seguridad y Salud en Obras y toda la legislación portuaria en un texto refundido de la Ley de Puertos del Estado de 5 de septiembre, Real Decreto Legislativo 2/2011. Sobre toda esta legislación, digamos que sustentamos el plan de coordinación de actividades empresariales, a partir de ahora lo llamaremos plan de CAE, ¿vale? Y bueno, para coordinar toda esta gran cantidad de trabajo, además del plan de CAE, tenemos la Oficina de Coordinación, como he comentado antes, ¿no? La Oficina de Coordinación, concretamente, la componemos 8 técnicos, ¿vale? Perfil ingenieros arquitectos. Yo, como jefe de servicio, soy el nexo de unión entre la propia oficina y la autoridad portuaria, por así decirlo, ¿vale? Dependiendo directamente de Manuel como jefe del Departamento de Sostenibilidad, yo sería el enlace de unión con la oficina y luego tendríamos, pues, tanto al administrativo que gestiona toda la gestión documental de empresa, como los coordinadores de actividades empresariales, para actividades contratadas directamente por APBA y las que no están contratadas por APBA directamente, que son concesiones y autorizaciones, como ha explicado antes Manuel, aparte de los 4 coordinadores de seguridad y salud para las obras de construcción y un vigilante de obra para el control de las condiciones de trabajo in situ. El organigrama del servicio es el que veis ahí, lo que he comentado. APBA o CAE, en concreto Preventor, y yo como jefe de servicio, del que dependen los demás compañeros. Y bueno, por entrar un poquito en materia, cómo se viene coordinando toda esta actividad en los recintos portuarios de Algeciras, hay que partir de una fecha. Diremos que a partir del 2005 es donde se empieza a centralizar prácticamente toda la coordinación de actividades por el Departamento de Sostenibilidad, ¿vale? Comenzamos en un principio haciendo coordinación de seguridad y salud en obras de construcción, pero claro, la actividad, pues tal como ha comentado Manuel, es tan desbordante, por así decirlo, que hay que coordinarlo de alguna manera. Esto lleva a que en el 2007 se desarrolla e implante, junto con la Inspección de Trabajo, el plan de CAE, y bueno, a partir de ahí empezamos ya a funcionar con el propio plan. Llegado el año 2011, toda la legislación portuaria queda recogida en el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado, y esta ley, en su artículo 65, se deriva un informe de la Abogacía General del Estado en el 2013 que hace que en el 2014 tengamos que replantearnos la situación y darle un nuevo enfoque al plan y a partir de ahí comenzar una revisión. En el 2014 se comienza esta revisión y a día de hoy, en el año 2015, tenemos ya aprobado el nuevo plan de CAE y estamos en fase de implantación, por así decirlo, ¿vale? Lo que viene ahora son describir los 5 supuestos en los que se engloba toda esta gran variedad de actividades. Manuel yo creo que las ha explicado antes bastante bien, con lo cual no vamos a entrar en detalle, simplemente las recordamos. Supuesto 1 son todas las obras y actividades contratadas directamente por autoridad portuaria. La foto que veis en concreto es de una obra que tenemos en activo en la terminal de APM, que es un refuerzo del muelle mediante pilotes. Supuesto 2, locales saladeros. La foto que tenemos aquí es de los locales de la lonja de Algeciras. Supuesto 3 es la terminal de contenedores de Hanjin, ubicada en Isla Verde Exterior, ¿vale? El supuesto 4, Manuel puso un ejemplo muy bueno, un centro comercial y dentro cada uno de los locales, la foto que tenemos es la estación marítima de Tarifa, pues allí tenemos cafeterías, agencias de viajes, venta de billetes, etcétera, etcétera, etcétera. La concurrencia se produce únicamente en las zonas comunes, que es donde, digamos, deberíamos de coordinar, porque ya dentro de cada concesionario depende de sí mismo. Y el supuesto 5, esta foto creo que la hemos visto antes, es una propia reparación de buque en zona no concesionada, son los cantiles de muelle. Teníamos, de esos 5, 2 de ellos podemos englobarlos en actividades directamente contratadas por autoridad portuaria, son los contratos de mantenimiento y por otro las obras y servicios. Sería lo que en el plan de CAE llamamos supuestos 1, ¿vale? Básicamente. Los demás supuestos del 2 al 5 son los contratos con terceros, concesionarios autorizados. Para los contratos directamente contratados por autoridad portuaria de obras y servicios, ¿vale? Pues la coordinación básicamente se basa primero en un sistema de homologación empresarial, que como recordaréis ha comentado Manuel. Ese sistema de homologación viene definido por un intercambio de información. Solicitamos a las empresas contratistas que quieren trabajar un compendio de documentación, que son requerimientos legales, contratos con servicio de prevención, seguros de responsabilidad civil, inscripciones en el registro de empresas acreditadas si procede, etcétera, etcétera.
y a la vez damos todo lo que es la información de riesgos de la propia autoridad portuaria. Una vez que tenemos como validada esa información, requerimos unos registros de recibida que hemos entregado esa documentación, aparte revisamos la que ellos nos entregan y damos el visto bueno a esa documentación. Digamos que la empresa contratista y sus subcontratistas, porque el proceso es análogo a los subcontratistas, la empresa ya queda homologada para trabajar con nosotros. Dicho esto, pues para cualquier actividad que la empresa ya puede realizar, el proceso es simple, simplemente nos informan de qué trabajadores y maquinaria va a tomar parte en la actividad. Nosotros damos un visto bueno una vez comprobada que tanto el trabajador como la maquinaria cumple todos los requerimientos legales en cuanto a documentación exigible, y si se cumple eso, pues damos el visto bueno a lo que hay a los trabajos, y junto con la autorización del departamento contratante por parte de autoridad portuaria, los trabajos pueden comenzarse. ¿Vale? Aquí toma cuerpo lo que ha dicho Manuel, todo lo que no está autorizado por nuestra parte y por su parte está prohibido. Entonces, bueno, este es el proceso que tenemos para controlar toda la gran variedad de trabajos que allí se realizan. Este es el proceso básico para contratos directos y para obras de construcción. Luego ya aparte, como sabréis, en obras de construcción pues de mayor duración de que cualquier actividad, pues ya viene el día a día, ¿vale? De control de condiciones de trabajo en in situ. Para temas de concesionarios y autorizados, son los demás supuestos que hemos visto. Lo que es la tramitación de actividades, básicamente la centralizamos en un intercambio de información, ¿vale? Entregamos, además de todo lo que son los riesgos propios del recinto portuario, junto con planes de emergencia y demás, requerimos a ellos una serie de documentación que nos tienen que enviar. Ellos, a su vez, ya como autoridad portuaria han solicitado el alta como empresa concesionaria o autorizada. Digamos que el proceso es paralelo. Por una parte, el contacto se hace con el departamento responsable de autoridad portuaria, y por otra se tienen que poner en contacto con nosotros a nivel de prevención. Una vez que con nosotros a nivel de prevención está ya todo ok y autoridad portuaria da también el visto bueno por su parte, digamos que ya tenemos al concesionario autorizado, no homologado, pero lo tenemos ya en regla también para ejercer la actividad allí dentro del propio recinto portuario. ¿Qué pasa? Que cuando este concesionario autorizado tenga que realizar una actividad en una zona no concesionada del puerto, ¿vale?, es una actividad que no promueve la autoridad portuaria como tal, entonces pues simplemente nos tienen que informar. ¿Cómo nos informan? Con uno de los muchos formatos que ya ha mostrado ante Manuel, concretamente los formatos se llaman documentos 16 o 17, y son los que posibilitan los trabajos en las zonas no concesionadas del recinto portuario. Ese formato incluye una serie de datos por el que se nos informa del trabajo a realizar, la duración, el sitio, la empresa, etcétera, etcétera. Y bueno, pues todo se resume en lo de antes. Nosotros comprobamos que a nivel de prevención está todo ok. A la vez que ellos nos mandan a nosotros esa comunicación de trabajos, paralelamente se está informando también a la autoridad portuaria, y la autoridad portuaria espera que nosotros a nivel de prevención demos el ok. En cuanto el ok nuestro está listo, ellos autorizan como organismo principal esa realización de trabajo y el trabajo se realiza, ¿vale? Básicamente la coordinación pues es así. Yo creo que hemos tocado todos los supuestos. Bueno, hubiera sido mejor verlo en el ordenador, pero hemos tenido un problemilla. Hablo ya para finalizar, que creo que vamos bastante justo de tiempo. Habíamos comentado un documento que se llama mapa de riesgo, ¿vale? El mapa de riesgo básicamente lo que hace es estructurar cada uno de los recintos portuarios por operación y por riesgo. Digamos, el mismo riesgo en qué zona se da, ¿vale? ¿Cómo se ha hecho esto? Pues lo que se hace básicamente es una especie de cuadrícula, una foto aérea del recinto, lo cuadriculamos, letras y números, cuadrante A1, A2 o A3, y ahí lo que decimos es el nombre del muelle, por ejemplo, el nombre del muelle, la actividad que se realiza, reparación de buques o suministro o avituallamiento, y detallamos los riesgos que aparecen en ese cuadrante. ¿Qué nos aseguramos con esto? Pues que cada vez que una nueva empresa viene para bien homologarse o para darse de alta como concesionario autorizado, al entregarle nosotros esta documentación le estamos diciendo qué riesgo se va a encontrar dentro de cada recinto portuario y en qué zona específicamente, ¿vale? Aquí lo que se trata de dar es la situación más desfavorable, por así decirlo, con lo cual pues damos la mayoría de riesgos que en el peor de los casos se pueden dar, ¿vale?, en cada una de las zonas. Con esto la empresa se da por informada y bueno, entendemos que una vez que nosotros le hemos trasladado esos riesgos, pues ellos a sus trabajadores lógicamente pues también lo van a transmitir.
Esto se hace, pues tenemos un mapa de riesgo para Algeciras, para el recinto portuario de Tarifa, para el recinto portuario de Campamento y también para Melilla. Digamos que estamos cubiertos por los 4 recintos principales. Con lo cual, la información que damos, como podéis ver, es bastante completa. Y bueno, con esto prácticamente la presentación terminaba, porque, bueno, ya os digo, me hubiera gustado enseñarlo porque la verdad es que estaba bien planeado, pero es lo que teníamos entre manos. Simplemente agradeceros la asistencia y esperamos que haya sido interesante.